Eliminados terroristas extranjeros en Deir y los ejércitos sirios y libaneses frustran un intento de infiltración de terroristas a través de las fronteras del Líbano. Las autoridades francesas intensifican sus medidas de seguridad para enfrentar el terrorismo y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoce el peligro de los terroristas de Daesh procedentes de Europa, Asia, Siria e Irak. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional como todos los días con las noticias en idioma español. En la ciudad de Idlib, unidades del ejército y las fuerzas armadas destruyeron un centro de concentración de los terroristas de la denominada Brigada Al-Katab en la ciudad de Sarmin, en el campo de la provincia, logrando aniquilar a 16 terroristas, entre ellos 5 extranjeros, y que se fijan entre los mismos un belga, un saudí y un checheno. Por otra parte, el corresponsal de la televisión de Raqqa informó de que más de 40 elementos de la organización terrorista Daesh huyeron con sus vehículos de la ciudad después de fuertes enfrentamientos internos entre elementos de la organización de diferentes nacionalidades, y también en la ciudad de Homs, destacamentos del ejército aniquilaron a numerosos terroristas que intentaron infiltrarse en la localidad de Tal Kalah, en el campo de la provincia, a través de las fronteras sirio-libanesas. Las escuadras del ejército árabe sirio frustraron un intento de infiltración de terroristas a través de la zona libanesa de Wadi al-Khaled y mataron así a numerosos de estos terroristas, además de haber sido heridos otros. El ejército libanés frustró el intento de terroristas de infiltrarse hacia sus centros y puntos militares en la localidad de Talet al-Hamra, ubicada en las llanuras de Ras Balka. La comandancia del ejército libanés dijo en un comunicado de la dirección de la orientación de los soldados de uno de los centros militares adelantados en el área de las llanuras de Ras Balket, repelieron a un ataque de un grupo terrorista, señalando de que los enfrentamientos continuaron durante largas horas, durante las cuales el ejército libanés eliminó a varios terroristas, entre ellos figuran cabecillas del Frente Nusra. El comunicado también señaló de que las unidades del ejército libanés bombardearon concentraciones de terroristas, utilizando así las armas adecuadas. Asimismo, el ejército libanés destruyó 5 vehículos para los terroristas, dejando a varios mercenarios entre muertos y heridos. El enviado especial del presidente de Rusia para Oriente Medio y vicecanciller Mikhail Bogdanov abordó con el consejero del presidente francés Emmanuel Bon la situación en Siria y Líbano y la lucha contra la organización terrorista Daesh. La Cancillería rusa afirmó en un comunicado de que se reiteró la postura de Rusia en apoyo al diálogo ruso-francés sobre la situación regional, en lo que concuerda con los intereses de ambos países. Cabe mencionar de que el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó el miércoles que la lucha contra el terrorismo ha sido el título del año pasado para las zonas de Oriente Medio y el norte de África, lo que constituye también una de las prioridades de las actividades de Rusia en estas regiones. La comandancia militar estadounidense en Europa anunció reforzar las medidas de protección alrededor de todas las bases e instalaciones en todo el continente. Y en Washington, el ministro de Defensa estadounidense, Fairuz Hagel, dijo en una conferencia de prensa de que los armados de la organización terrorista Daesh que regresan a Europa desde Siria e Irak representan una amenaza y que esta es una clara realidad. Es de destacar de que aproximadamente 67.000 militares estadounidenses desplegados en Europa y en los Estados Unidos están a la cabeza de los países que proporcionaron diversas formas de apoyo a las organizaciones terroristas armadas en Siria e Irak. El diario británico The Daily Telegraph dijo de que al menos 1 de cada 5 terroristas británicos que regresaron de Siria e Irak han sido imputados, a pesar de los compromisos declarados por los ministerios del Interior británico de tomar medidas estrictas contra los terroristas. El periódico apuntó de que las estimaciones recientes indican que 600 británicos viajaron hacia Siria e Irak para unirse a las organizaciones terroristas y que la mitad de ellos regresaron a Gran Bretaña y que se han también presentado casos contra solo 40. El Ministerio de Defensa de Irak declaró la muerte de 22 elementos de la organización terrorista Daesh y la destrucción de 2 vehículos y una casa minada en 3 zonas al sureste de la ciudad de Fallujah.
Una fuente de seguridad en la provincia de Dayala afirmó de que el ejército de las fuerzas de las multitudes populares comenzaron una operación para liberar la cuenca de Sharwin, al este de Bakuba, de Daesh, además de matar a un mufti de Daesh junto a sus guardaespaldas al intentar huir. Un joven palestino resultó gravemente herido cuando las fuerzas de la ocupación israelí abrieron fuego en su contra en el este del campamento de Jabalie, al norte de la Franja de Gaza. En el marco de las relaciones estadounidenses sirio-sionistas, miembros demócratas en el Congreso estadounidense desmintieron de que la invitación dirigida a Netanyahu para ofrecer un discurso en el Congreso ha sido de ambos partidos, demócratas y republicanos. Por su parte, también el líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, consideró de que el hecho de invitar a Netanyahu por el presidente del Congreso del republicano, John Boehner, es una arrogancia y vanidad, ya que no es costumbre de que Boehner no consulte a los líderes de los demócratas antes de comunicarse con personalidades extranjeras. Concluimos nuestro noticiero del día de hoy desde la provincia de Homs, donde el ministro de Cultura afirmó la inauguración de una obra de teatro de Homs, que ha sido y seguirá siendo la fuente de la cultura, de arte y la belleza. Durante su participación en las actividades de la Semana Infantil celebrada bajo el patrocinio el titular reiteró el interés del Ministerio entre los niños en cara de la cultura de la muerte. Cabe mencionar de que la Semana Cultural se inauguró con una obra de teatro presentada por los niños de la escuela de Ikima al-Maksumiyya, en cooperación con el Departamento de Teatro y de Música y el Teatro Nacional de Homs. Aquí damos por finalizado recordando los titulares del día nuevamente. Eliminados terroristas extranjeros en la ciudad de Eresol, el ejército sirio-libanés frustra un intento de infiltración de terroristas a través de las fronteras del Líbano. Las autoridades francesas intensifican sus medidas de seguridad para enfrentar el terrorismo y el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce el peligro de los terroristas Daesh procedentes de Europa, Asia, Siria e Irak. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.